Sin duda, desde el hecho de que se inicia esta Santa Misa, esta misa solemne de la Vigilia Pascual, debe de despertar en cada uno de nosotros una gran alegría. Pareciera tal vez un poco, por decirlo así, contradictorio el que estemos celebrando una solemnidad cuando en el mundo se ve más y se respira un ambiente de angustia, de tristeza. Y pues la Iglesia nos dice que debemos dar gloria a Dios, que lo alabemos porque Jesús ha vencido la muerte con la resurrección. Hoy las lecturas que hemos escuchado, que no fueron todas las que presenta la liturgia, sino algunas específicas, quiero hacer énfasis en las lecturas que hoy hemos escuchado. En la primera del libro del Génesis, el Génesis narra todo el origen del mundo. Y es muy interesante porque en varias ocasiones se repite esta expresión: dijo Dios, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, en el 11, en el 14, en el 20, en el 24, en el 26, dijo Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se hace tanto énfasis en el dijo Dios? Porque todas las cosas creadas no existen por casualidad, sino porque alguien las creó. No existe la casualidad, y mucho menos los seres humanos existimos o el mundo por casualidad, sino porque alguien lo creó, y ese es Dios. Segunda frase que se repite mucho en esta lectura es: y vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que todo era bueno. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que existe es una obra perfecta. De todo lo que existe, vio Dios que todo era bueno. Y de esta obra, de la creación de Dios, lo más hermoso y lo más grande, ¿qué es? El ser humano. Obviamente, no podemos decir que Jesús murió por los animales, por los reptiles, por los anfibios, por los minerales. Murió por el ser humano. ¿Por qué por el ser humano? Porque de todas las cosas creadas, lo más perfecto, lo más hermoso y lo más grande que Dios ha creado es el ser humano. Por eso Él murió por nosotros. Por eso Dios tanto nos ama que Él se ha encarnado para hacerse hombre como nosotros y para salvarnos. Y concluye en el versículo 31: y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Es interesante esto porque en versículos anteriores dice: y vio Dios que era bueno, pero aquí hace el plus: vio Dios que todo era muy bueno, muy bueno. Por lo tanto, quiero cerrar esta idea de esta primera lectura. Nadie de nosotros podemos decir: yo no sirvo para nada. Nadie de nosotros podemos decir: yo soy un inútil. Dios se equivocó conmigo. ¿Para qué nací? Si nosotros existimos es porque Dios se ha fijado en nosotros, y dice en el libro del profeta Jeremías que desde antes que nosotros naciéramos, Él nos consagró. No somos obra de la casualidad, somos la obra más hermosa de la creación, usted y yo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ser? Agradecidos con Dios y tener una actitud optimista, porque todo lo que Dios ha creado ha sido bueno y la obra perfecta somos nosotros, Rey de la creación. 2. La segunda lectura, que habla del libro del Éxodo, que es todo con relación a la liberación del pueblo de Israel en Egipto, que nos presenta esta actitud del paso del Mar Rojo, el símbolo del bautismo, y también toda la situación que pasa el pueblo de Israel en el desierto,
que representa también el signo sacramental, es algo muy, muy hermoso. ¿Por qué sentido? Porque en el Génesis dice: ¿por qué me invocas a gritos? Ordenas a los israelitas que avancen, alza el bastón y extiende la mano sobre el mar, se abrirá en dos, de modo que los israelitas puedan atravesar a pie. Esta liberación que Dios hizo del pueblo esclavizado en Egipto también es la liberación que Dios ha hecho con nosotros al salvarnos. Todo el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo concretamente, se ve esta obra de Dios a favor de su pueblo. Esa es la interesante también. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue Israel, y Dios se comprometió con el pueblo de Israel ser como un padre. Y Dios siempre cumplió estas palabras y promesas que le hizo a su pueblo. Nunca lo abandonó. Y en el transcurso del paso del Mar Rojo y en el desierto, Dios siempre se le manifestó. Es decir, Dios no abandona su obra, porque Dios se preocupa de nosotros y porque Dios está con nosotros. Por eso, hermanos, dice que los israelitas vieron la mano magnífica de Dios y lo que hizo a los egipcios. Así Israel respetó al Señor y tuvo confianza en Él, y también en Moisés su servidor. Y empieza este hermoso cántico que hemos escuchado. Un hermoso cántico donde dice: cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y un pueblo salvado y elegido por Dios siempre debe de cantar estas maravillas de Dios. Nuestra fuerza, nuestro poder es el Señor y Él es nuestra salvación. Todo creyente que ha experimentado esta misericordia y este amor de Dios no puede otra cosa más que hacer que glorificar a Dios y también esta salvación que Dios nos ha ofrecido. Por eso, hermanos, repito, no tenemos nosotros por qué decir: yo no sirvo para nada, yo soy una persona que no sé si nada más vine a estorbar en este mundo, sino que debemos nosotros de glorificar a Dios por esta gran obra que hace en nuestra vida. Y la tercera lectura nos presenta el profeta Isaías, también esta gran obra de Dios. Esta salvación gratuita. Por eso dice: atención sedientos, vengan por agua. También los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis. Y viene esta pregunta: ¿por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Por eso presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Aquí nos presenta el profeta Isaías la salvación gratuita que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. No tenemos que gastar nada porque Dios todo lo ha hecho. Por eso me gusta mucho esa expresión de ayer, las palabras que decía: todo está consumido. ¿Por qué todo está consumido? Porque no hay nada que hacer en el sentido con relación a la salvación, porque ya está dada. ¿Qué tengo que hacer yo? Conquistarla. ¿Qué tengo que hacer yo? Acercarme a ella, porque ya esa salvación está dada y gratuitamente Dios me la ha dado. Por eso me gusta mucho esta expresión en el versículo 6: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Busquen al Señor
¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? No esconderse, no alejarse, no sentirse excluido de la salvación gratuita que Dios nos ha dado, sino buscarlo a Él, llamarlo mientras está cerca, y que el malvado, dice, abandone su camino, el criminal sus planes, y que regrese al Señor. ¿Por qué regresar al Señor? Porque en ningún momento, y ya lo reflexionamos el día de ayer, en ningún momento Dios ni se avergüenza de nosotros, ni nos niega la salvación. Por eso buscar al Señor mientras podemos acercarnos a Él, y que el malvado abandone su camino y regrese al Señor, que Él tendrá piedad, y que Él es nuestro Dios, y que es rico en misericordia, en perdón. ¿Por qué no alejarme de Dios? ¿Por qué acercarme a Él con toda confianza? Hay personas que podrán pensar, es que ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si yo soy muy pecador? ¿Para qué yo voy a confesarme si voy a seguir pecando? ¿Para qué yo voy a acercarme a Dios si yo soy muy malo? Dios creo que no me va a perdonar. Esos son tus pensamientos. Nosotros a veces pensamos humanamente y vemos a un Dios como que castiga, como que se olvida de mí cuando yo me aparto de Él, cuando yo lo ofendo, cuando no me doy cuenta que Dios es un Dios tan amoroso que Él se acerca a mí. Por eso dice, mis planes no son sus planes. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Los caminos que nosotros seguimos a veces nos podemos equivocar. Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocar nuestra forma de la concepción que tengamos de Dios, pero Dios nos dice, yo no soy así como tú piensas, soy más que eso. Amor, misericordia, perdón. Por eso mis caminos están por encima de los suyos. Los pensamientos de Dios, el amor de Dios, el plan de salvación está más grande y más pleno que lo que yo pueda pensar. Por eso pone un ejemplo muy claro. Así como la lluvia al caer a la tierra y la empapa, no va a regresar de donde cae, de donde viene, sin antes hacer su función para lo que ha caído en la tierra. Dice, así es mi palabra. Cuando llueve, ¿cuál es la función del agua? Dar vida. ¿Cuál es la función del agua? Que la siembra pueda dar su fruto, que cumpla esa función natural, y tiene una función específica el agua. Y dice, así es mi palabra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que se hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Por eso la palabra de Dios que nosotros escuchamos es una palabra viva y eficaz. La palabra que nosotros escuchamos es una palabra que puede transformar nuestra vida, porque esa es la misión. Para eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen, porque la palabra de Dios transforma. Por eso una persona que se acerca a la palabra de Dios va a empezar a cambiar su forma de pensar y ver las cosas, porque su forma de pensar y ver las cosas, cuando lee la palabra de Dios, entonces va a pensar según la palabra de Dios, no según sus criterios, según el plan de Dios, no según lo que yo pienso. Por eso creamos, confiemos, leamos y luchemos para que esa palabra de Dios se haga vida en nosotros, porque tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Transformarnos, guiarnos, iluminarnos y llevarnos a Dios. Después, en la cuarta lectura que escuchamos del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, o esta carta que va a los romanos, dice que ¿cuál es el sentido, por decirlo de una manera así, con relación a la muerte de Cristo? ¿No saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Entonces el bautismo es el renacer una nueva vida, morir para reinar, morir para resucitar. En el bautismo entonces morimos al hombre viejo para resucitar a una vida nueva que es Cristo. Y Jesús ha resucitado para decirnos que con la muerte no se acaba todo y no es la última palabra, existe la resurrección. A mí me da risa cuando se me fue ahorita la idea que con la muerte muchos dicen ya se acabó todo. No sé si alguien tiene esa idea, que ya que con la muerte ya se acabó todo, ¿sí? Ya lo último de la persona es la muerte, cuando no es eso. Nosotros sabemos que Jesús ha resucitado y Él nos ha dado muchas pruebas, así como se lo dio al pueblo de Israel, que era Dios el que los había liberado por medio de Moisés. Así Jesús se sigue manifestando y nos da muchas pruebas que ha vencido la muerte y ha resucitado. ¿Y de qué manera? En el Evangelio lo vemos. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios no es un libro de historia. La palabra de Dios es palabra, repito, viva y eficaz. Es palabra de vida eterna. Me encanta mucho este canto. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Por lo tanto, cuando yo leo la Biblia, tengo que leerla no como un libro de historia, sino como es realmente, como palabra de Dios. Como palabra que es viva, palabra que puede transformarme y creer en ella. Por eso dice en el Evangelio que hoy escuchamos, que pasado el sábado, al despuntar el alba, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena con otra María fue a examinar el sepulcro. Y estaban ahí, llegan ellas, y dice el versículo 5 que el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ¿a qué? Resucitado. Ha resucitado. Les doy una buena noticia. Y esa buena noticia es que ustedes no tienen por qué temer. Ustedes, y añado esto yo, no tenemos por qué estar tristes. Nosotros no tenemos que vivir como si no hubiera esperanza. Nosotros no tenemos que vivir como si no hubiera vida eterna. Entonces, cuando yo creo en la vida eterna, yo creo en esta palabra de Dios, mi vida va a tener sentido. ¿Por qué? Porque con la muerte no se acabó todo, porque Jesús me ha dicho, la resurrección es lo que a ustedes también le espera si creen en mí. Si ustedes creen en mí, por eso no teman. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que sus palabras se cumplen. Jesús nunca nos dice cosas que después no se van a cumplir. Por eso nosotros creamos en esta palabra de Dios. Así como Él dijo, va a ser maltratado, va a morir, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y realmente así fue. Realmente así fue. Y viene algo muy interesante, que le dice el ángel: vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado. Más adelante dice: se alejaron rápidamente del sepulcro, llenos de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Corrieron a dar la noticia a los discípulos.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros que creemos en Dios, nosotros que creemos en la resurrección del Señor, nosotros que creemos que Jesús está vivo, nosotros que creemos que Dios se ha manifestado en nuestra vida y se seguirá manifestando para todos aquellos que crean en Él, tenemos que convertirnos en discípulos, tenemos que convertirnos en apóstoles, es decir, enviados para poder anunciar a Cristo que ha resucitado, a Cristo que ha vencido la muerte. Por eso, después, Jesús dice, le salió al encuentro a los discípulos y les dijo esto, una palabra muy hermosa: alégrense, alégrense. Se le aparece a esas mujeres que estaban tristes, que estaban llorando, porque su maestro había muerto. Y Jesús es lo primero que le dice: alégrense. Por eso, hermanos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de que hay cosas que nos están haciendo falta, a pesar de que muchos de ustedes quisieran estar aquí, yo sé que muchos de ustedes dicen o están pensando: ay, cuánto yo deseara estar ahí en el templo, cuánto yo deseara estar participando en esta gran misa importantísima, de la más importante en la iglesia. Cuánto yo quisiera poder estar ahí para darle gracias a Dios por un día más, por la vida. Cuánto quisiera yo estar ahí participando como iglesia, como pueblo de Dios, glorificándole a Él. Aunque estés en tu casa, aunque las cosas tal vez no estén marchando muy bien, el Señor te da una buena noticia: alégrate, alégrate. Estas mujeres se acercaron, lo abrazaron y se postraron ante Él. Y Jesús les dijo esta otra palabra que se repite mucho en la Biblia: no teman, no teman, no teman. Aunque veamos y escuchemos que en muchos países están muriendo personas y todo, sí, oremos por todos ellos, pero también no nos llenemos de tanto miedo. Una vez, voy a tratarlo de esta manera, alguien dijo: me voy a ir a Afganistán a matar a 500 personas. Se fue. Después, esa peste apareció y le dice: mentirosa, dijiste que iba a Afganistán a matar a 500 personas, y mentira, porque mataste a 10,000. Y dice la peste: no, yo maté efectivamente a 500, las demás se murieron de miedo, se murieron de miedo. Y hoy el Señor nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Y el miedo no significa no precaución. No tener miedo no significa, pues como dice la palabra, no tengan miedo, voy a salir. No, eso es imprudencia. Si nos están diciendo quédate en casa, hacerlo. Y no llenarme de miedo en decir: ay, ¿y si me muero? Pues estamos preparados, no tenemos por qué temer. Y si Cristo ha vencido la muerte, entonces tampoco tengo que temer. ¿Por qué? Porque me espera algo mejor, la vida eterna. Y esto en los santos vamos a percibirlo mucho. La alegría de morir por Cristo, porque deseaban un día contemplar el rostro de Dios. Concluyo, hermanos, con esto. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allá donde me verán. Avisen a sus hermanos, mándenle un WhatsApp, mándenle un mensajito: no tengamos miedo, esto va a pasar y un día volveremos a misa, volveremos a la iglesia, volveremos al templo, volveremos como comunidad a reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Estemos nada más este momento cumpliendo con lo que se nos dice, pero no perdamos la fe y confiemos en que vamos a salir de esto y vamos a encontrarnos nuevamente y vamos a saludarnos y vamos a decirnos: felices Pascua de Resurrección,
Felices Pascua de Resurrección para todos ustedes, hermanos, que nos escuchan. Y les doy esta buena noticia, como estas mujeres fueron a Galilea a decirle a los apóstoles, ¿sí?, que Jesús dijo que fueran allá a Galilea y allá los encontrarán. Y yo les doy esta buena noticia: no tengan miedo, no teman. Y les aviso a todos ustedes que me escuchan, vengan al templo, cuando ya se nos diga, y nos vamos a encontrar aquí. Vengan a misa y van a encontrarse con el Señor resucitado y glorioso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.